Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio del libro de Gálatas. Hemos titulado esta serie Gálatas al Descubierto. Nos referimos, por supuesto, al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. David, para mí esto ha sido un viaje emocionante. He estado aprendiendo cosas asombrosas al profundizar en el libro de Gálatas y he visto cómo se ha expandido nuestro entendimiento. Ahora hemos llegado a algunas partes del libro de Gálatas que, desde mi punto de vista, son simplemente revolucionarias. Creo que también lo serán para ti. Esperamos que tengas ganas de estudiar la Biblia y que quieras sumergirte con nosotros en el libro de Gálatas. Si has estado con nosotros anteriormente, sabes que puede ser un poco complejo a veces, porque Pablo es complejo, pero hemos estado disfrutando al comprender lo que podemos comprender y al ver lo increíblemente bien que encaja con los problemas que enfrentamos hoy en el mundo en que vivimos, en nuestra vida diaria. A esta parte de la serie le hemos puesto un título. Esta es la parte 6, a la que hemos titulado Ellos quieren excluirte. Ahora, podría haber puesto eso entre comillas. Podríamos haberlo puesto entre comillas porque es una cita directa del segmento de Gálatas con el que vamos a trabajar. Y vamos a ver cómo es que las personas que están causando todos los problemas para Pablo y las iglesias en Galacia, estos individuos, justo debajo de la superficie, no están mostrando sus intenciones abiertamente, sino debajo de la superficie. Pablo dice, oigan, lo que están haciendo es que están operando bajo una premisa de exclusión en lugar de inclusión. Así que estas son las ideas clave que estamos a punto de explorar en nuestro tiempo juntos. Toma una Biblia, busca alguna forma de tomar notas. Esperamos que te unas a nosotros para este estudio. Este es tu lugar aquí mismo. Te estamos invitando a la mesa. Trae a tus amigos, trae a tu familia y vamos a sumergirnos de lleno en el libro de Gálatas después de hacer una oración. ¿Quieres orar? Me encantaría. Padre Celestial, ha sido, como Tai ha dicho aquí, un viaje revelador, un viaje maravilloso. Señor, estamos aprendiendo a seguir la línea de razonamiento, pensamiento y escritura que Pablo nos muestra aquí en Gálatas. Y Señor, vemos a Pablo que está frustrado, está apasionado, está lleno de energía, está preocupado, se siente apremiado. Y Padre, oro para que eso se impregne en nuestra propia experiencia, al menos en cuanto a la energía, la urgencia y la pasión. Padre, es fácil volverse seguro y casi llegar a estar tranquilos en nuestro caminar y de alguna manera vivir de forma casual en nuestra experiencia cristiana. Señor, ayúdanos a no ser así. Ayúdanos a luchar por la fe, a estudiar, a conocer, a amar y como vamos a aprender hoy, a ser amados y ser conocidos. Así que, Padre, esperamos con ansias la gran parte 6 de nuestra serie de Gálatas. Que esta presentación se caracterice por la claridad y la caridad es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, para los que toman notas, el segmento de Gálatas que vamos a ver es el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, comenzando con el versículo 8 y llegando hasta el final del capítulo, hasta el versículo 20. Así que el capítulo 4 de Gálatas en realidad hasta el final del capítulo, que es el versículo 31. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 31. Pero probablemente deberíamos recordar el contexto, al menos el contexto inmediato, y decir de dónde venimos. Sí, así que venimos de los primeros 7 versículos de Gálatas aquí, porque cuando nos sentamos a organizar la serie como una serie de 8 partes, mencionamos que originalmente era como de los primeros 7 versículos del capítulo. Pero ya mencionamos que originalmente íbamos a dividirlo en como 15 partes o 20 partes o algo así. Era muy largo. Y Yamil, nuestro productor, dijo, no vamos a hacer una serie de 20 partes sobre el libro de Gálatas. A mí me hubiera encantado. A mí también, la verdad. Quiero decir, parece que nos estamos moviendo demasiado deprisa, pero 8 partes está bien. Y agrupamos los primeros 7 versículos del capítulo 4 en nuestra última presentación. Así que si aún no lo has hecho, y espero que estés siguiendo toda la serie, pero si no lo has hecho, será extremadamente útil que regreses y escuches al menos la última presentación. Porque lo que estamos tratando aquí en Gálatas, capítulos 3 y 4, es el centro del argumento de Pablo. Gálatas 1 y 2 es en gran parte autobiográfico. El incidente de Antioquía, Pablo defendiendo su apostolado. Y luego el 3 y el 4 son las tripas del libro. Este es el motor del argumento básico de Pablo. Y va desde aproximadamente el capítulo 3.1 hasta aproximadamente el capítulo 5, versículo 1. Así que cubriremos esta tercera parte hoy. Bien, así que ya lo hemos hecho en 2 partes y estamos comenzando aquí en el 4, 1 al 7. Aunque ya lo hemos cubierto, recordemos de dónde venimos.
Así que aquí Pablo está describiendo lo que hemos llamado el nuevo éxodo. Durante todo este tiempo, Pablo ha estado usando un lenguaje propio del éxodo, ¿verdad? El lenguaje de la esclavitud, el lenguaje de la servidumbre, el lenguaje de la libertad y la emancipación, el lenguaje de la redención, y se puede asegurar que el éxodo como incidente inaugural arquetípico nunca estuvo lejos de la mente de cualquier judío, psicológicamente hablando. Pero por los escritos de Pablo, no solo aquí en Gálatas, sino también en otros lugares como Romanos y otros pasajes, Primera de Corintios, sabemos que el éxodo histórico, nunca está lejos de la mente de Pablo. El lenguaje que vemos aquí en los versículos del 1 al 7 es esta idea. Ya no son esclavos, ahora son hijos. Dios ha enviado a su espíritu a sus corazones. Ese espíritu clama, Abba, Padre. Recordamos que cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, justo antes del éxodo de la salida, le dijo, ve y dile a Faraón que deje ir a mi hijo, ¿verdad? Deja ir a mi primogénito. Eso en los versículos del 1 al 7. Quizá debería leerlo teniendo eso en mente. Sí, hagámoslo. Leámoslo completo. Y mientras lo hacemos, presten atención al motivo del éxodo. Fíjense en el lenguaje. De hecho, es muy evidente. Así que Gálatas capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Aunque es dueño de toda la herencia, el heredero está sujeto a tutores y administradores hasta el tiempo señalado por su padre. Así también, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los poderes espirituales del mundo. Ese es un tema al que volveremos en un momento, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, bajo la Torá, para redimir, rescatar, liberar, salvar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos, porque ustedes son hijos. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el Espíritu que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Y solo una cosa más del lenguaje del Éxodo. Está esta idea de una herencia o de un heredero, ¿verdad? Que Dios estaba dando la tierra de Canaán como herencia a los descendientes de Abraham, que es lo que había prometido inicialmente. Tierra y descendientes. Sí. Así que aquí tenemos este lenguaje del Éxodo y vamos a continuar con esta idea, comenzando en el versículo 8. Así que, solo para resumir, para que sigamos el pensamiento de Pablo, está el éxodo local e histórico, y luego está el éxodo universal para la raza humana. Está Egipto e Israel, y para Pablo está el sistema del mundo en su conjunto y el pueblo de Dios, el pueblo del Mesías. Está Moisés, quien es el que redime, rescata o libera a los hijos, es el agente de rescate. Y luego está Cristo el Mesías, quien es, como Moisés, el agente de liberación a escala universal para toda la raza humana. Y comparto un pensamiento realmente interesante sobre eso. Pablo no desarrolla este punto exactamente, pero está ahí. El faraón era un opresor. El faraón causó miedo, dolor y muerte, eso sin lugar a dudas. Y cuando Jesús viene, Él libera. No solo geográficamente, no solo nacionalmente, Él libera. Me encanta como lo dices tú. Él libera del pecado y de la muerte de los grandes, no de los opresores pequeños con O minúscula, sino de los opresores grandes con O mayúscula. El miedo, el pecado, la muerte. Así que realmente es la figura de Moisés. Sí, hay un pasaje paralelo que tal vez quieras repasar en Romanos capítulo 8, donde Pablo usa nuevamente el lenguaje de esclavitud hacia el miedo, que es lo que David está señalando ahora mismo. Y esa esclavitud al miedo, esa esclavitud a la ansiedad y esta esclavitud más bien psicológica y espiritual que produce fobia y temor. Pablo dice, bueno, eso ya no existe en Romanos 8 porque el Espíritu ahora habita en tu corazón por el cual clamas, Abba, Padre. Ya no tienes miedo de Dios. Exacto. Ves a Dios de tu lado. Él está a tu favor. Soy hijo de Dios. Él es mi Padre. Él me ama y he sido liberado por su acción. Así que igual quieres consultar Romanos 8 como pasaje paralelo. Romanos 8 es un paralelo increíble, especialmente en lo que respecta al Éxodo. Y me encanta el hecho de que acabas de decir en ese flujo de conciencia que estabas compartiendo que Dios está a nuestro favor. Bueno, ese es precisamente uno de los puntos centrales de Romanos capítulo 8. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Exactamente. Así es. Así que ahí hay muchas similitudes. Y por supuesto, Romanos se escribió después de Gálatas, pero si estás lo suficientemente familiarizado con los escritos de Pablo, puedes ver que hay muchas pequeñas bellotas en Gálatas que ya sabes. O sé que más adelante en Primera de Corintios, en Romanos, incluso en Efesios.
Él va a desarrollar estas ideas en una escala diferente y en un contexto diferente, al escribir obviamente a las iglesias en Roma y en Éfeso. Pero puedes ver esas pequeñas bellotas, esos pequeños tesoros en el Pablo de Gálatas. Y como ya hemos mencionado, Gálatas es casi con toda seguridad la primera de las cartas que tenemos de Pablo, al menos en el Nuevo Testamento. Bien, así que ese es nuestro repaso de nuestro contexto inmediato. Hay todo un contexto del libro de Gálatas y el contexto más amplio de toda la narrativa bíblica, pero ese es nuestro contexto inmediato aquí, en los versículos del 1 al 7. Y ahora nos adentramos en el capítulo 4 de Gálatas. ¿Tienes tu Biblia? Prepara tu bolígrafo. Capítulo 4, versículo 8. ¿Qué tal si retomamos el texto desde ahí? David. ¿Quieres que lea? ¿Hasta dónde quieres que llegue? Más o menos. Vamos a leer los versículos 8 y 9 solamente. Perfecto, 8 y 9. Antes, cuando no conocían a Dios, eran esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven a esos principios débiles y miserables, o a esos rudimentos pobres y débiles? ¿Quieren volver a ser esclavizados por ellos otra vez? Incluso aquí se ve ese matiz del Éxodo, de volver a Egipto. Exacto. Ese es uno de los grandes motivos en la historia del Éxodo. A menudo decían, esto es difícil, esto es complicado, esto no es lo que pensábamos que sería, queremos regresar. Y Pablo aquí vuelve a hacer esa pregunta resaltando el tema del Éxodo. Están intentando regresar, han sido liberados, han sido emancipados, ya no son esclavos, ahora son hijos. ¿Por qué volver? Me encanta el lenguaje allí cuando habla de débiles y pobres. Sí. Así que el primer contraste aquí es entre el único Dios verdadero que está en el versículo 8 y aquellos que por naturaleza no son dioses. Ese es un lenguaje interesante. ¿Qué dice tu versión? ¿Naturaleza? Creo que dice lo mismo. Por naturaleza no son Dios. Así que tienes al único Dios verdadero y tienes dioses falsos. Hay todo un trasfondo narrativo aquí que debemos tener en cuenta, porque lo que Pablo está evocando aquí es el hecho de que los hijos de Israel salieron de la esclavitud egipcia. Y Dios dijo, no solo los estoy sacando de algo, los estoy guiando hacia algo. Los estoy sacando de la esclavitud egipcia hacia la tierra de Canaán. Esto es, ¿has escuchado la expresión, la parte del pacto sobre la tierra prometida en la que Dios está diciendo, Israel, te estoy sacando de Egipto para llevarte a la tierra prometida? Pero resulta que esa tierra prometida la habitan las naciones cananeas, ¿de acuerdo? Y las naciones cananeas son adoradoras de los dioses falsos que te presenta el apóstol Pablo aquí. Está el único Dios verdadero, Jehová, y luego están los dioses falsos de las naciones. Y algunos de ellos incluso se nombran en las escrituras. Merodac, Moloc, Quemos, Baal, Astarte, estos son dioses falsos. Ahora, es interesante que Pablo diga que estos por naturaleza no son dioses. Por naturaleza. Es decir, muchas veces pensamos que la idolatría de las naciones cananeas es meramente un producto de su imaginación. Tienen pequeñas estatuas de madera y metal y oro y plata, y allí está nuestro Dios. Y no hay nada más que eso. Bueno, no hay nada porque no son dioses. Pero hay algo en otro nivel, y es que estos dioses falsos, según Deuteronomio, capítulo 32, y según el Salmo 106, que es una revisión retrospectiva de la historia de Israel hecha por David, ambos pasajes y otros más nos dicen que había demonios detrás de estos ídolos. Así que los dioses falsos, cuando Pablo usa la expresión, por naturaleza no son dioses, se trata de ángeles caídos que se remontan hasta la rebelión original en las cortes celestiales que se presenta en las Escrituras. Aquí hay mucho que no tenemos tiempo para comentar, pero tienes ángeles caídos que están ocupando la posición de dioses falsos en el mundo. Permíteme leer un pasaje que nos mostrará qué piensan los escritores bíblicos acerca de esta historia. Este es el Salmo 106 que mencioné. Y David dice aquí en los versículos 36 al 38, hablando de los hijos de Israel, sirvieron a sus ídolos que fueron una trampa para ellos. Incluso sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios. Así que tienes la palabra ídolos. Y de repente David dice, y estos eran demonios y se estaban realizando sacrificios humanos, ¿verdad? Y luego en el versículo 38, estos son llamados los ídolos de Canaán. Y estos eran los ídolos de Canaán en la tierra de Canaán. Y la tierra fue contaminada por ellos. ¿Cómo fue contaminada la tierra? Bueno, aquí se menciona una de las prácticas abominables, el sacrificio humano.
pero había otras prácticas abominables que los falsos dioses impulsaban a los cananeos a cometer. Y esta declaración histórica retrospectiva de David en el Salmo 106 es un comentario sobre Deuteronomio. Deuteronomio es esa parte de la narrativa del Antiguo Testamento donde Moisés explicó al pueblo: miren, Dios los sacó de Egipto y los ha escogido como su pueblo, y como un águila, Él va a velar por ustedes como su pueblo escogido. Pero las otras naciones están divididas entre los otros dioses. Y esos otros dioses son fuerzas demoníacas que están impulsando a la gente a cometer actos inmorales y cobardes y prácticas abominables, cuyo pináculo en estos actos abominables es el sacrificio humano, sacrificar hijos e hijas a estos dioses falsos. Eso es mucho, pero el punto es simplemente este. Cuando llegamos a Gálatas capítulo 4, Pablo dice, escuchen, si no continúas con el Mesías en la libertad de este nuevo éxodo, tu única opción es regresar a las prácticas de adoración paganas que son impulsadas por fuerzas demoníacas a las que no quieres volver. Y este es el lenguaje, amigos, donde dice, David mencionó este lenguaje en el versículo 9. No quieres recaer en los principios débiles y miserables, es decir, las prácticas y principios de las naciones paganas que hacen que los seres humanos y la sociedad sean impotentes, enfermos y débiles. Esa es la palabra. La descripción son débiles. Y la palabra miserable significa empobrecido. No hay nada en ello. Está vacío, no tiene sustancia, ¿verdad? Así que continúa con el Mesías. En esa dirección hay libertad, hay florecimiento, hay prosperidad. Es expansivo. La tierra prometida está delante. Tierra prometida. Si retrocedes, estás volviendo a la adoración de demonios, al paganismo y a los elementos débiles y miserables que Pablo llamó antes en el capítulo 4, versículo 3, los principios del mundo. Y en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 4, el presente siglo, malo. Así que Pablo nos está diciendo mucho. Sí, eso es mucho. Pasan muchas cosas allí. Pero lo que me llevo, seguí cada punto que planteaste, pero creo que tal vez para nuestros espectadores que quizá no captaron todo eso, esto es lo que se ofrece aquí. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción. No es como, tú puedes ir con la columna de nube y la columna de fuego que es el Mesías. Puedes ir con Jehová, Jesús, a la tierra prometida, hacia el futuro, hacia el florecimiento humano, o puedes volver a esas prácticas demoníacas, paganas y abominables. Y no hay otra opción, solo puedes avanzar o retroceder. No hay una tercera opción. Por cierto, David, se me acaba de ocurrir otra cosa cuando dijiste eso. Sabemos que este es el relato que Pablo tiene en mente porque más adelante, y entraremos en detalle sobre esto en una próxima ocasión, Pablo, quien a veces ha sido considerado como un antinomiano o alguien que está en contra de la ley. Sabemos que Pablo no es amoral. Definitivamente no está promoviendo la inmoralidad, porque más adelante en el libro de Gálatas nombra específicamente las prácticas abominables de las naciones paganas. Eso será en nuestra próxima sesión. Y dice, oye, si la alternativa al Mesías es la impotencia y la desintegración. Sí. Cuando da esa lista, a la que llegaremos en nuestra próxima sesión, literalmente menciona específicamente en el 5:20 la idolatría y la brujería, las rivalidades, la impureza y la inmoralidad. O sea, vas hacia adelante o hacia detrás. Él no está promoviendo el pecado. Su polémica anterior contra la Torá no es realmente contra la Torá. Es contra un mal uso de ella, contra el malentendimiento de la Torá. El matiz de Pablo en su pensamiento, él no está diciendo, oye, la ley de Dios es mala y tenemos que deshacernos de ella. Él está diciendo que la ley de Dios ha sido aplicada incorrectamente, ha sido mal utilizada. Pongámosla en la perspectiva adecuada. Pero Pablo tiene un estándar moral alto. Él tiene un estándar moral alto y eso se hace evidente a medida que se desarrolla el libro de Gálatas. Sí, lo hemos dicho antes y realmente me gusta esta expresión, que Dios dio la Torá como una guía, no como un Dios. Solo hay un Dios, como hemos dicho antes. Hay un solo Dios verdadero. Quiero decir, Pablo antes, en el capítulo 3, versículo 20, literalmente citó Deuteronomio capítulo 6:4. Dios es uno. Sí, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Él ha citado la Shema, que es el texto más sagrado y más importante para cualquier judío en todo el Antiguo Testamento. Y entonces él dice, ¿por qué dejarías al único Dios verdadero? La experiencia del Éxodo, la columna de nube y de fuego, el mismo Mesías que ha vencido el pecado y la muerte, ¿por qué regresar? Y él dice, es malo para ti, no es nada bueno.
Serás débil y pobre. Tu vida se reducirá, no se expandirá, adoras a Jehová, sigues a Jesús hacia la tierra prometida y tu vida se expande con belleza y asombro. Eso me gusta. Tu vida, con principios morales elevados. Ya sabes cómo funcionan las cosas en el mundo y en las relaciones. Si vuelves a los elementos débiles y pobres del paganismo y la idolatría, todo se desintegra. Me encanta cómo comienza el versículo 9, Gálatas 4, 9, que dice así. Pero ahora, y algunos de mis versículos favoritos, de hecho, tal vez mi versículo favorito de Pablo, también comienza con pero ahora. Eso está en Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, como que Pablo introduce esto. Sí, antes era así, pero ahora, y eso me encanta. Pero ahora que conocen a Dios y luego Él. Porque no había borradores, no había procesadores de texto. Simplemente puedes. En mi mente, no sé si esto fue intencional o podría haber sido una situación en la que él está dictando y le está hablando muy rápido a su escriba. Pero ahora que conocen a Dios, no, más bien son conocidos por Dios. No hay botón de borrar. Y el escriba dice, debería escribirlo así tal cual, escríbelo tal cual, y esto me da esa sensación. Escucha este pasaje. Esto suena como 1 Corintios 8, que aún es futuro, pero solo escucha estos 2 versículos. Los que creen saber algo, todavía no saben cómo deberían saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. ¿No es increíble? Me encanta ese tipo de cambio de órbita. El principal punto de conocimiento no es que nosotros conozcamos a Dios. Nuestro conocimiento de Dios responde al hecho de que Él nos conoce, así como nuestra fe responde a su fidelidad. Y nuestro amor por Él responde a su amor por nosotros. Exactamente. Simplemente me encanta. Pero ahora que conoces a Dios, o espera, no, mejor aún, más bien eres conocido por Dios, ¿cómo es que querrías volver atrás? Así es. No hay nada para ti allá atrás. Son cenizas. Hay belleza delante de ti, cenizas detrás de ti. Hay libertad delante de ti, esclavitud detrás. Ahí es a donde Pablo quiere llegar. Y con tu permiso, Tai, voy a leer los versículos 10 y 11. Sí, esto es importante. Sí, esto es realmente importante, especialmente para aquellos de nosotros que guardamos el sábado y que tal vez alguien ha usado estos versículos en nuestra contra, como si Pablo aquí estuviera apuntando al sábado. Así que leamos este versículo 10. ¿Están guardando los días, meses, estaciones y años especiales? Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. ¿Sabes? No es la primera vez que Pablo dice, espero que mi trabajo no haya sido en vano. ¿Han sufrido tantas cosas en vano? Tal vez van a aguantar ahí, porque Pablo sabe que muchas de estas personas están en la balanza, están indecisos. Están tambaleándose entre irse con los adversarios de Pablo que han llegado después de que él regresó a la Antioquía. Él sabe que esta es una situación delicada e identifica algunas de sus prácticas anuales, volviendo a estas observancias. Ahora, solo una breve palabra aquí, y me va a interesar mucho saber qué es lo que tú quieres resaltar, porque no hemos hablado de esta parte todavía. Esto suena un poco. Esto también tiene ese aire de Romanos 14, ¿verdad? El asunto de Romanos 14 es que algunos consideran un día más importante que otro y otros consideran todos los días iguales. Pero cuando una persona judía se refería al sábado, siempre decía el sábado, ¿verdad? El sábado no era solo un día, era el sábado. Quiero decir, fue consagrado en la creación y fue codificado en la Torá, en los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios. Así que lo que no está ocurriendo aquí es que estén volviendo a la observancia del sábado. Ya sabemos por nuestra lectura de Hechos que la iglesia primitiva, por supuesto, adoraba en el sábado de la creación. ¿Correcto? El sábado bíblico. Pero claramente están volviendo a observar algunas prácticas. Podrían haber sido judías, pero casi con certeza paganas. Y Pablo dice, no, ese no es el camino a seguir. Los agitadores que vienen detrás de Pablo están tratando de hacer que ellos guarden formas de las cuales la circuncisión es el mayor signo y símbolo. Y Pablo está diciendo que ese no es el camino hacia adelante, sino el camino hacia atrás. Sabemos que Pablo tiene en mente prácticas y ceremonias paganas, así como días y estaciones, debido al contexto inmediato. Recuerden de qué está hablando. Está refiriéndose al tema del Éxodo. Está hablando de Israel, que sale de una nación pagana hacia Canaán y va desplazando a las tribus paganas para tomar posesión de la tierra. Y aquí dice específicamente en el capítulo 4, así como en todo el libro, que estamos lidiando con idolatría y con prácticas paganas por un lado y con el Mesías por otro lado. Así que su contexto inmediato aquí es aquellos que por naturaleza no son dioses, es decir, los ídolos de las naciones paganas. Bueno, en la siguiente frase, él está hablando sobre
Él se está refiriendo aquí a la observancia de días, meses y estaciones. Él no tiene en mente el sábado del relato de la creación en Génesis o en Éxodo. Eso es de los 10 mandamientos. Justo contuve la respiración por un momento porque cuando dijiste, Él no tiene en mente, me interesaba saber qué ibas a decir. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si Él estuviera hablando del sábado, habría dicho el sábado, porque, de nuevo, el sábado no era solo un día. No era simplemente, ya sabes, un evento aleatorio que se pudiera guardar. No, el sábado era creacional. El sábado era parte del pacto. Pero solo voy a adelantarme muy brevemente, porque volveremos a esto. Pablo sí cree que el judaísmo como un fin en sí mismo, los símbolos e incluso las festividades en sí mismas pueden volverse idólatras. Quiero decir, eso es algo sorprendente. Y van a ver un punto al que de hecho llegaré en la próxima sesión. No quiero adelantarme, pero Pablo en realidad va a usar un lenguaje pagano y te mostraré esto en nuestra próxima sesión para describir la circuncisión. ¿Verdad? La circuncisión fue algo que Dios ideó, que surgió de Dios. Y Pablo usará una analogía muy poco atractiva y poco halagadora para la circuncisión que es abiertamente pagana. Así que este es el punto. Si conviertes el símbolo en la sustancia, si conviertes el medio para un fin en sí mismo, bueno, eso también puede convertirse en idolatría. Eso puede convertirse en paganismo. Entonces, ¿qué es lo que no se está ofreciendo? Claramente lo que no se está ofreciendo, como ha dicho Tai, es el sábado, porque el contexto más amplio es el paganismo. Así que si alguna vez alguien se te acerca, si resulta que eres un cristiano que guarda el sábado como Tai y como yo, y te dice, oh, mira esto, observas días, meses y años, el contexto no respalda la idea de que Pablo esté atacando el sábado de la creación y del pacto. Y piensa en esto, David. Si la circuncisión era un punto de gran controversia que estaba explotando en ese momento y generando mucha discusión, en ese tiempo, si Pablo realmente tuviera el sábado en mente, no es algo que se menciona. Todo el Nuevo Testamento estaría lleno de controversias sobre el sábado. Eclipsaría la circuncisión porque los judíos estaban mucho más obsesionados con la observancia del sábado y a menudo la reducían, como Jesús dejó claro en sus interacciones con los fariseos. Piensa en el Nuevo Testamento en cuántas controversias sobre el sábado se encontró Jesús. Así que si Pablo estuviera anunciando de manera muy directa y sin ambigüedades, el sábado ha sido abolido, no hay sábado, esa habría sido la controversia. Al menos en Galacia, la controversia se centra en la circuncisión porque ese era el símbolo de entrada al judaísmo. Y así, aunque parezca un argumento inusual, uno de los mayores indicios de la continuidad de la observancia del sábado como algo de la creación y del pacto es que el Nuevo Testamento no presenta ninguna controversia sobre el sábado. Simplemente no aparece. Hay controversia sobre el consumo de sangre. Quiero decir, estos temas eran casi secundarios, el sábado es central, está incrustado en la creación, escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra. Así que hay controversia sobre la circuncisión, hay controversia sobre el consumo de cosas estranguladas, sobre la sangre, hay controversia sobre la inmoralidad sexual. Todas esas cosas están presentes porque son los puntos donde el judaísmo o el pensamiento judío se enfrentaba directamente con las situaciones y pueblos no judíos del mundo mediterráneo más amplio. ¿Por qué no se menciona el sábado? Porque no era un problema para Pablo. Y nunca se consideró como algo idiosincrático o exclusivamente judío. ¿Qué dijo Jesús? Que era una institución humana. Jesús dijo que el sábado fue hecho para el antropos, para la humanidad, lo cual se remonta hasta la creación. Bien, solo quería decir eso sobre el sábado porque creo que puede confundir a la gente. Puede venir alguien que no conoce Gálatas, que no conoce el contexto bíblico más amplio y decir, mira, si estás guardando días especiales, meses o lo que sea, el sábado estás retrocediendo. Y las personas que son nuevas y que no conocen la narrativa más amplia de las Escrituras se quedarían sin argumentos. Sí, solo ven la palabra día y piensan que debe aplicarse al sábado, y ciertamente no es así. Y de nuevo, si quieres una explicación más amplia de esta idea, lee Romanos 14, donde Pablo habla acerca de días de fiesta y ayuno. Pero aquí, nuevamente, queda claro que no está hablando acerca del sábado. Bien, bueno, ¿estás contento con eso? Bien, ahora entramos en esta especie de sección, no quiero decir autobiográfica, sino pastoral. Pablo solo está dando momentáneamente un paso fuera de la teología en la que se ha encontrado. Habla del Éxodo, los viajes, ya sabes, la columna de fuego, todo eso. Él simplemente va a salir de ahí por un segundo y Pablo va a hablar ahora a personas cuyos nombres conoce, en cuyas casas ha comido, cuyos hogares ha visitado. Él va a abrirles su corazón, simplemente. Voy a leer, solo dime cuándo parar, Tai. Voy a leer algunos versículos.
Versículo 12. Les ruego, hermanos y hermanas, que se hagan como yo, porque yo me hice como ustedes. Ustedes no me hicieron ningún mal. Como saben, fue a causa de una enfermedad que les prediqué el Evangelio por primera vez. Y aunque mi enfermedad fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como si fuera un ángel de Dios, como si fuera el mismo Cristo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Me consta que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Me he convertido ahora en su enemigo al decirles la verdad? Quiero decir, antes que nada, una cosa que quiero decir desde el principio es que Pablo está involucrado. Él ama a esta gente profundamente. Sí, eso es lo que iba a decir. Él ama a esta gente. Para Pablo este no es un ejercicio académico. Él no dice, bueno, ya sabes, cualquier decisión que tomen es responsabilidad de ellos. No, Pablo está involucrado. Él está en las trincheras y les recuerda los momentos que han compartido. Él se volvió como yo. Me convertí en uno de vosotros. Fui a vuestras casas, os visité, comimos juntos. Tuve una enfermedad. Ahora, esta es una enfermedad no revelada. Él no explica la naturaleza de la enfermedad, pero en la tradición cristiana, y creo que hay muy buenas razones para creerlo, probablemente tenía algo que ver con sus ojos, porque él mismo lo menciona en el texto. ¿Por qué diría Pablo, si hubieran podido darme sus ojos, me los habrían dado, si no fuera algo relacionado con sus ojos? Y la tradición cristiana sostiene que cuando Pablo se encontró con Cristo resucitado en el camino a Damasco y quedó temporalmente ciego, hubo algunos efectos residuales de eso, algo así como Jacob en la antigüedad, cuando luchó con el ángel y luego el ángel lo tocó. Cuando el ángel del Señor Jesús lo tocó, su cadera se dislocó. El Nuevo Testamento dice en el libro de Hebreos que por el resto de su vida, él caminó con un bastón, como un recordatorio constante de su debilidad y de su encuentro con el Dios viviente. Y así Pablo les recuerda eso, porque en el mundo antiguo, y lo sabemos por el capítulo 9 de Juan, cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente la ceguera, se percibía como una maldición de Dios, como estar desconectado de Dios, como si se hubiera ofendido a un Dios o a los dioses. Así que si este mensajero del único Dios verdadero llega a la ciudad y está predicando este gran mensaje de buenas noticias y él mismo tiene una discapacidad visual significativa, eso habría hecho que mucha gente, ya sabes, a primera vista, en un juicio preliminar, pensara que la evidencia de que este hombre no cuenta con el favor de Dios y que no podría tener un gran mensaje del único Dios verdadero es que él mismo tiene una enfermedad, que él mismo tiene una debilidad. Y él dice, pero ustedes no me trataron de esa manera. Ustedes no solo miraron el exterior y evaluaron, escucharon el contenido y me recibieron como si yo fuera el mismo Jesús. Estábamos en comunión y se puede percibir que Pablo está herido. Está como muy dolido. Ustedes están creyendo estas falsas enseñanzas. ¿Quiénes son estas personas? Recuerden que soy yo, soy Pablo, teníamos comunión, estamos conectados. Creo que deberían tomar en serio lo que les estoy diciendo por encima de lo que estos tipos les están diciendo, sean quienes sean, porque después de todo tenemos una historia juntos y fue una dulce comunión la que tuvimos en esa historia. Entonces, ¿por qué se están alejando de mí? ¿Por qué no tengo credibilidad con ustedes? Solo me estoy acordando aquí mientras ojeo rápidamente. Recuerden que cuando Pablo estaba en Hechos capítulo 14, cuando Pablo estuvo en Antioquía e Iconio, luego fue a Listra. Y cuando Pablo fue a Listra, lo confundieron con uno de los dioses del pueblo de Listra. Y los locales dijeron, oh, los dioses han bajado a visitarnos. Y recuerden, Pablo se encuentra en medio de todo eso. Estas son precisamente las iglesias a las que él está escribiendo. Esto es, ellos habrían conocido esta historia. Pablo se rasga la ropa y dice, no somos dioses, somos hombres, igual que ustedes. Y entonces ellos dicen, ¿qué? ¿No son dioses? Y entonces lo apedrearon. Así que Pablo sabe que estas podrían haber sido las mismas personas a quienes él está escribiendo. No debería decir podrían. Fueron algunas de las mismas personas que habrían cuidado de Pablo después de que casi lo apedrearan hasta la muerte. Cuando lo apedrearon, pensaron que estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad porque ya habían terminado con él. Y mataron a ese extranjero extraño que, ya sabes, se burlaba de sus dioses. Y entonces Pablo milagrosamente y de manera maravillosa revive. Y las personas a quienes él está escribiendo habrían sido algunas de las personas que cuidaron a Pablo hasta devolverle la vida, hasta que recuperó la salud. Así que cuando Pablo les abre su corazón, ellos conocen sus moretones, conocen su cuerpo, conocen sus debilidades. Y él les abre su corazón y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo pueden estar volviendo a los principios débiles y miserables? Vamos hacia adelante con Jesús, no de regreso a Egipto. Bien, ¿estamos entendiendo todo?
Así que tenemos al único Dios verdadero frente a los dioses falsos. Pablo entonces asocia a los dioses falsos con los elementos débiles y miserables del mundo. Es un lenguaje muy bueno, ¿verdad? ¿Lo notan? Sin embargo, hay una asociación. Los dioses falsos son la fuente y el origen de todo esto. Esta forma de ser que va en contra del crecimiento. Y quiero decir algo sobre eso. No vivimos en un contexto en el que las antiguas tribus cananeas adoran pedazos de madera y piedra. Pero hoy en día hay poderes demoníacos en acción, y hay ídolos en acción hoy, y hay dioses falsos en acción hoy. No deberíamos pensar ni por un momento que hemos superado eso. No es como si Satanás dijera, ya terminé. Simplemente se ha vuelto más sutil, más astuto, se ha vuelto más sugerente. Y solo quiero decir que cualquier cosa que capte nuestras mayores energías y nuestras mayores devociones, que no sea el único Dios verdadero de las Escrituras y su Hijo Jesús, es un elemento débil y miserable. Ahora, no voy a hacer pronósticos sobre hasta qué punto esas cosas son demoníacas o no lo son, o hasta qué punto, ya saben, no quiero entrar en lo especulativo, si hicieron un trato con el diablo o algo así. Simplemente estoy diciendo que ni siquiera importa realmente si hay demonios específicos detrás de estas ideas. Son las ideas mismas las que son peligrosas, no la presencia demoníaca. Así que o avanzamos con Jesús o retrocedemos hacia la versión específica que prefieras de los elementos débiles y miserables. Ya sabes, solo imagina que llegas a una heladería y hay un solo sabor verdadero, ¿verdad? Ese es el Mesías. Y lo sabemos. Eso es muy fresa. Eso es fresa. Y luego lo tienes todo. Quiero decir, simplemente hay innumerables opciones en este momento. Que arruinan el helado. Cuando pasas de la fresa tienen menta y tienen pistacho. ¿No eres fan de la menta? No. ¿Puedo contarte una historia? Solo en la pasta de dientes, pero no quiero probarlo. Me odias por comer. ¿Puedo contarte una historia? Una vez entré a ¿cómo les llaman? ¿Gelatería o algo así? O una de esas tiendas de gelato y tenían helado de wasabi. Esto está mal. Lo sé. Así que dije, wow, helado de wasabi, eso suena terrible. Y el tipo dijo, sí, es un poco raro. Dijo, ¿quieres probarlo? Y cometí un gran error. Y lo probaste y luego no pudiste con ello porque te dio mucho. Le dije que me diera un poco para probar y en el momento en que lo puse en mi boca, me arrepentí. Porque me gusta el wasabi y me gusta el helado, pero es una mala combinación. Y esto se pone peor. Wasabi. Luego está el helado de algodón de azúcar. Olvídalo. Pero el punto es que hoy en día existen literalmente opciones innumerables. Quiero decir, opciones incontables en el mundo a las que puedes adorar, a las que puedes dar tu lealtad y atención. Y Pablo diría que si esas cosas tienen tu mayor lealtad, tu mayor energía y tu mayor atención, en efecto estás regresando a los elementos débiles y pobres. Más bien, avanza con Jesús hacia la plenitud humana. En realidad existen muchas versiones distintas de lo mismo. ¿Correcto? Inmensas e incontables. Versiones de lo mismo. Entonces Pablo dice que esos elementos débiles y pobres nos llevarán a la esclavitud, de vuelta a Egipto, por así decirlo. Esa es la expresión que se usa allí. Dios siempre ha estado obrando bajo la premisa de la promesa de la tierra al pueblo, para el cual Él sería el único Dios verdadero. Y Pablo está diciendo que fuerzas hostiles acosan el mundo e intentan arrebatar la tierra, corromper al pueblo y gobernar el mundo como dioses. Y por naturaleza no son dioses. Me encanta esa frase. ¿No te encanta esa frase? Naturaleza, Dios. Y luego llegamos a esta parte, David, si continuamos. ¿Dónde te quedaste? El versículo 17. Sí, lee el versículo 17. Leo del 17 al 20. Del 17 al 20. Y aquí viene un lenguaje clave. Dice, ellos tienen celos por ustedes. Esa palabra, celo, es una palabra importante en este contexto. Quieren ganarte, pero no para bien. Lo que quieren es, aquí está mi traducción, alejarlos de nosotros. Lo que quieren es excluirles para que tengan celo por ellos. Está bien ser celoso del bien, siempre y cuando el propósito sea bueno. Y serlo siempre, no solo cuando estoy con ustedes, mis queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y cambiar mi tono? Porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Estoy asombrado. Eso lo dijo en el primer capítulo. Eso fue una de las primeras cosas que dijo. Me maravillo. Estoy asombrado. Aquí tenemos un lenguaje excelente. Así que sí, el lenguaje clave que creo que debe enfatizarse es que estos falsos maestros que han venido de Jerusalén, Pablo está exponiendo aquí su motivo subyacente. No sabemos si este es un motivo consciente, si lo están haciendo deliberadamente,
Pero Pablo discierne en estas personas que en realidad lo que están haciendo es otra cosa. Mi versión dice que ellos los cortejan celosamente. Ellos dicen, vamos, vamos. Él utiliza la palabra celo 3 veces. Ven con nosotros. Venid. Están cortejando. Están cortejando a los Gálatas, no solo para acercarlos a ellos, sino también para alejarlos de Pablo. Sí. Así que estas son personas. La principal preocupación de Pablo es que se alejen de Pablo, porque Pablo Está con Jesús. Pablo está predicando el verdadero evangelio que aprendió a través de la revelación de Jesús. Si esto no es una inseguridad de parte de Pablo, es que están dejando el evangelio, están dejando a Jesús. Continúa. Solo quería señalar eso. Así que Pablo dice, miren, lo que realmente están haciendo al halagarlos e intentar que se relacionen con ellos es tratar de alejarlos de mí y excluirlos de la promesa del pacto mesiánico más amplio. Es lo que quieren para la comunidad. No los quieren adentro, los quieren afuera, para poder continuar con el sistema de judaísmo excluyente Nosotros y ellos, que se ha estado dando todo el tiempo. grupo de adentro, grupo de afuera. Bien, me encanta eso. Y ahora queda cada vez más claro por qué Pablo contó la historia del incidente en Antioquía. Exacto. Podemos especular, creo que con seguridad, que Pablo registra ese incidente porque parece probable que él informe de ese incidente. Quiero decir, este es un enfrentamiento bastante significativo entre dos de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, Pedro especialmente, y Pablo, que estaba creciendo. Sí, se habría corrido la voz en las iglesias. Eso se habría difundido. Así que creo que podemos especular con seguridad sobre eso. Pero una de las otras razones por las que Pablo cuenta esa historia, y tal vez sea la razón principal, es lo que estaba ocurriendo. La exclusión. ¿Hay un grupo de dentro y un grupo de fuera? Sí. Están los que pertenecen a lo que llamamos la mesa de los chicos populares, y están los que no pertenecen a menos que se sometan a esto, esto, esto y esto. Entre ellos principalmente la circuncisión. Así que cuando Pablo dice que quieren excluirles, está tocando precisamente el tema del incidente de Antioquía, que Dios tiene dos familias, que Dios tiene dos mesas, que están los que están dentro y los que están realmente dentro. Y esto es lo que hace que la conclusión de Pablo al final del capítulo 3 sea tan significativa. Si eres bautizado, eres de Cristo y eres heredero. Según la promesa, no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer. Todos ustedes son uno en el Mesías. Y así, cuando Pablo dice aquí que están tratando de excluirles, está introduciendo eso. Él está diciendo, mira, esto es excluyente, no incluyente. Y por eso ahora tiene mucho sentido por qué Pablo se centraba tanto en el incidente de Antioquía y por qué contó la historia de la manera en que Lo hizo. Así que podríamos decir que el legalismo, este concepto de legalismo, es una palabra ciertamente cargada que puede entenderse de más de una manera o desde múltiples perspectivas. Pero el legalismo, estamos usando la palabra aquí en el sentido en que Pablo describe volver a la ley como el medio por el cual se obtiene la aceptación del pacto, en lugar de a través de la fidelidad del Mesías hacia la raza humana. Así que el legalismo impulsa la exclusión, la división, la hostilidad y el nosotros contra ellos. Esto está presente a lo largo de todo el libro de Gálatas. Pablo está intentando, el Mesías está intentando. Y Pablo, a través de la predicación del Mesías, está tratando de reunir a las personas alrededor de una sola mesa, como una sola familia de Dios, un solo pueblo abrahámico, un solo Dios, un solo pacto. Todo está relacionado. Y estos individuos de Jerusalén, estos falsos maestros, están tratando de decir, no, hay dos mesas, mantengámoslo así. Debe haber alineación, demarcación, debe haber una separación aquí. Están tratando de mantener vivas las viejas hostilidades del judaísmo, bien dicho. Antes hablé de cómo hay estos pequeños núcleos, estas pequeñas bellotas en Gálatas que, ya sabes, Pablo explicará más a fondo en escritos posteriores. Y esto aparece en Efesios 2 por todas partes, ¿verdad? El muro intermedio de separación, él lo derribó haciendo de los dos lados uno solo. Esto está impregnado de eso. Y solo quiero recordarnos algo que no está en Efesios, sino en la propia carta a los Gálatas. Volviendo al incidente de Antioquía, donde Pablo reprende a Pedro, una de las cosas que dijo, y sé que ya lo he mencionado antes, pero lo voy a decir por tercera, cuarta o quinta vez ahora. Pablo dice, si yo vuelvo a levantar aquello que derribé, que era la mala comprensión de la Torá como una herramienta de exclusión, si lo vuelvo a levantar, en la parte delantera del letrero dice, solo judíos, gentiles, manténganse fuera. Ahí está la exclusión, pero en la parte trasera del letrero también dice, tú también eres un transgresor.
tú tampoco has guardado la Torá. Y así el fallo fatal en el llamado de Israel, no el fallo de Dios, sino el fallo fatal en el conjunto, la mosca en el ungüento, fue que Israel mismo estaba infectado con la enfermedad con la que estaban infectadas el resto de las naciones, razón por la cual necesitaban un solo Dios, un solo Mesías, una sola promesa y una sola mesa para una sola familia. Amén. Amén, David. Amén. Estoy predicando eso. Así es. Bien, entonces, en el tiempo que nos queda, David, esta es una parte crucial de Gálatas. Y esta es la sección donde Pablo básicamente cuenta la historia de Abraham. Así que Abraham tuvo 2 hijos y hay una historia aquí. Y de nuevo podemos especular sobre por qué Pablo siempre habla de Abraham. Y creo que la razón principal, ni siquiera creo que esto sea especulación, es que la historia abrahámica y el pacto abrahámico son la historia de las Escrituras. Pero parece probable que los adversarios de Pablo o los enemigos de Pablo estuvieran usando a Abraham y quizás incluso la historia de Isaac e Ismael para aprovecharse. Y de nuevo, Pablo dice, está bien, ¿quieren hablar de Abraham? ¿Quieren hablar de Sara? ¿Quieren hablar de Isaac? ¿Quieren hablar de Ismael? Hablemos. Y Pablo hace algo que es un poco complejo a primera vista, incluso a la segunda, pero la conclusión es increíble y con su permiso voy a adentrarme en ello. ¿Sí? Vamos a leerlo. Versículo 21. Díganme, ustedes que quieren estar bajo la Torá, ¿no son conscientes de lo que dice la Torá? ¿No es eso bueno? Eso ya es, ya sabes, un poco provocador. Sí. Y él es luchador. Él dice, ¿quieres hablar de la Biblia? Tengo la Biblia. Léeme el versículo 21 en New King James. Díganme ustedes que quieren estar bajo la ley. ¿No escuchan la ley? Sí, exactamente. ¿No la oyen? Esto tiene como ese toque de Jesús. Iban a Jesús y le decían, oye, ¿qué es esto? ¿O qué es aquello? Y él decía, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la lees tú? Sí, es como, ¿quieres venir aquí citando las Escrituras? Siéntate, yo también puedo citar la Escritura. Bien, los que quieren estar bajo la Torá, ¿escuchan lo que dice la Torá? Y aquí vamos, versículo 22. Porque está escrito, y él va a volver aquí a Génesis capítulos más o menos del 16 al 21. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Así que simplemente vamos a llenar el espacio en blanco aquí. Sara y Agar, su hijo con la esclava, Agar nació según la carne, pero su hijo con la mujer libre nació como resultado de una promesa divina. Detengámonos aquí. Ismael y Isaac. Ismael y Isaac. ¿Qué pasa? Ya hemos hablado un poco sobre esto y hablamos de la circuncisión, que es Génesis 17. ¿Cómo nació Ismael? Resulta que Sara fue a Abraham y le hizo la sugerencia. Esa es una historia en la que no voy a entrar ahora porque ahí pasa algo. Hay una dinámica ahí que es fascinante. Pero Abraham cede ante la sugerencia de Sara y se acuesta con Agar. Agar queda embarazada y da a luz a Ismael. Sara se escandaliza por esto. Ella está disgustada porque, en mi opinión, creo que ella pensó, solo diré esto brevemente. Creo que esta fue idea de Sara porque ella no pensaba que supieran que se necesitaban 2 partes para hacer un bebé, ¿verdad? Y creo que Sara está realizando aquí un pequeño experimento científico y dice, bueno, ¿qué tal si te acuestas con ella? Y en su mente, si ella no queda embarazada, el problema eres tú. Tú eres el problema. Pero cuando sí queda embarazada, entonces ahora la desprecia porque la cosa ha salido mal. Ahora no lo hago. No lo dice expresamente, pero puedes leer entre líneas. Porque ¿qué mujer va y dice, oye, tengo esa gran idea, ¿por qué no te acuestas con esa dulce jovencita, verdad? Porque ella era solo una joven esclava mientras que Sara era una mujer mayor, aunque muy hermosa según la Biblia. Y así nació Ismael. E Ismael, según Pablo, es un hijo de la carne. La carne. En otras palabras, este era Abraham. Esto no requirió ninguna promesa ni intervención divina porque los hombres siguen siendo viriles y fértiles hasta una edad avanzada. Así que aquí no hay nada sobrenatural. No requiere promesa, no requiere intervención divina. Por eso es Génesis 16. En Génesis 17 Dios dice, como ya hemos hablado, corte, corte. No solo serás un hombre viejo con una esposa vieja, ahora vas a tener genitales heridos. Y aún así cumpliré mi promesa. Hasta aquí, todo bien. Versículo 24. Estas cosas se están tomando en sentido figurado. Pablo dice simbólico, mi versión dice simbólico o alegóricamente. Ahora, Pablo, no es que no sean eventos históricos, es decir, Pablo no está diciendo que esto no sea un evento histórico que realmente sucedió. Él dice, veamos si podemos aprender alguna lección aquí. La mujer. Las mujeres más bien representan los 2 pactos. Vaya, lo sé, lo sé, lo sé. Es como, ¿qué? ¿Cómo seguimos? Vemos que un pacto proviene del monte Sinaí y da hijos que han de ser esclavos. Este es Agar. Ahora, el tema del Sinaí es fascinante, ahí volveremos. Ahora, Agar representa el monte Sinaí en Arabia
y corresponde a la ciudad actual de Jerusalén, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Eso es tremendo. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y ella es nuestra madre, porque está escrito. Y luego cita de Isaías 54. Alégrate, mujer estéril. Y tú que nunca diste a luz, grita de alegría y clama en voz alta. Tú que nunca estuviste de parto. Esto es Isaías 54. Pero esta interpretación rabínica judía decía que Isaías 54 trata sobre Sara. Y es fácil ver por qué habrían pensado eso, porque Sara en realidad se menciona en Isaías 51. Y luego aquí en Isaías 54 tienes a una mujer que antes era estéril y que tiene este hijo milagroso. Y todos están felices porque más son los hijos de la mujer desolada que los de la que tiene marido. Así que vamos a hacer una pausa aquí. Bien, esto es profundo. Aquí hay mucho. Increíble. Pablo está diciendo, escuchen, hay una historia, hay un relato, y esa historia constituye la premisa para entender dos pactos, dos dinámicas relacionales que se ofrecen. Hay dos maneras en las que puedes percibir y relacionarte con Dios, y esas dos maneras son esclavitud o libertad. Creo que es probable. No puedo probarlo, por supuesto, pero creo que es probable que aquellos que vinieron después de Pablo debieron haber aprovechado esta historia y la historia de Abraham en general para tratar de decir, oye, ¿realmente eres un hijo de Abraham? Porque él fue circuncidado. Él fue circuncidado. Así que aquí Pablo toma este argumento probable que están planteando quiénes eran sus antagonistas y le da la vuelta y dice algo fascinante. Ahora, Tai, voy a ponerte en aprietos aquí si no te importa. Algo que podría incomodar a varios. Aparece esta idea porque todo fluye de manera agradable y sencilla. Y hay un par de puntos que quiero mencionar, pero quiero hacerte esta pregunta directamente. Cuando él dice que un pacto proviene del monte Sinaí y da hijos para esclavitud, se refiere a Agar. Parece que aquí tenemos una especie de mezcla, porque originalmente el Sinaí fue el lugar al que fueron guiados los que eran libres al salir de Egipto. Así que estos no son esclavos, son personas libres. Entonces, ¿cómo es que Pablo aquí hace la analogía aparentemente incongruente de que, bueno, el Sinaí representa a aquellos que son esclavos como Agar? Y la Jerusalén de arriba representa a los que son libres, el hijo prometido, como Isaac. Así que creo que sabemos a qué se refiere Pablo por lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, que vino después. Pablo en realidad expone esto y nuevamente menciona el Sinaí y menciona específicamente la ley escrita en tablas de piedra. Para quienes están familiarizados con esta controversia a lo largo de la historia de la iglesia, Pablo no es un antinomiano. Él no está diciendo que la ley de los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos dada en el Sinaí, produce esclavitud en sí misma. De hecho, la ley de los 10 mandamientos dada en el Sinaí comienza con una declaración de liberación, ¿verdad? Así que él no es un antinomiano, no está en contra de la ley de los 10 mandamientos, pero sí está diciendo que la manera en que Israel interactuó con la entrega de la ley es un pacto que es débil del lado humano, lo cual él expone en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10, que Dios hizo promesas y el pueblo entró en pacto con Dios. Y las promesas del pueblo a Dios fueron como cuerdas de arena, como Abraham, dependían de la carne para cumplirlas. Dependían de la carne para cumplir su parte del trato. Debieron haber centrado su atención en la liberación de Dios, en la fidelidad de Dios, lo cual habría producido en ellos una experiencia de nuevo pacto en el período del antiguo pacto. Correcto, hermoso. Sabes, el lenguaje de Israel al pie del Sinaí no era un lenguaje de humildad ni de desconfianza. Todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos y obedeceremos todos sus mandamientos. Y poco después están bailando alrededor del fuego, adorando al becerro de oro. ¿Correcto? Sí, eso es genial. Eso es exactamente correcto. Y como hemos señalado antes, como dijo Pablo en 1 de Timoteo 1:9, que la ley es grandiosa, la Torá es grandiosa. Los 10 mandamientos son grandiosos en la medida en que se usan, si se usan legítimamente como es debido. Así es, en la medida en que se usan incorrectamente. Y por eso Pablo puede decir, y ese es el punto clave aquí, por eso Pablo puede decir que el Sinaí es análogo a la esclavitud. El Sinaí no es análogo a la esclavitud. Pablo conoce la Biblia extremadamente bien. Él sabe que yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pablo sabe todo esto. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer que el Pablo de Gálatas 3 y 4 contradiga al Pablo de Gálatas 5. Cuando lleguemos allí, encontraremos un estándar ético muy alto. Llegaremos allí en un segundo. Todas estas son violaciones de los 10 mandamientos. Esto es lo que es.
Permíteme terminar mi punto. Pero la forma en que la Torá está siendo utilizada en esta situación como una herramienta de exclusión, como una herramienta de acceso y de estatus en virtud de mi cumplimiento de regulaciones externas escritas en tablas de piedra. Eso sí es esclavitud. Sí. Eso es esclavitud. Lo que no está ocurriendo en este pasaje es lo que se conoce en el lenguaje cristiano popular como dispensacionalismo. La idea popular que realmente ha causado mucho daño es que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, Dios en realidad salvaba a las personas por medio del cumplimiento de la ley. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ahora vino Jesús. Así que Dios está salvando a las personas por gracia. Esa dicotomía, esa bifurcación de dos maneras diferentes en que Dios salva a las personas es una construcción completamente falsa. Dios siempre se relacionó con el pueblo sobre la base de su fidelidad hacia ellos, su acto liberador que se basaba en la liberación del Éxodo durante la Pascua. Él siempre se relacionaba con el pueblo sobre la base de lo que podía hacer por ellos, lo que había hecho por ellos y lo que continuaría haciendo por ellos. La salvación siempre está centrada en el acto salvífico de Dios. En las Escrituras, las personas nunca se salvan por guardar la ley durante una era, una dispensación, y luego se salvan por gracia en alguna otra era. Cualquiera que es salvo lo es por gracia, solo por la fe en Cristo. Así que la manera en que el dispensacionalismo ve una discontinuidad fundamental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, temática, teológica y metodológicamente, no vemos una discontinuidad. Vemos una continuidad absoluta. Es la verdad. Sí, es asombroso, es radical, es tectónico que Dios se haya hecho hombre y aparezca en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, eso lo cambia todo. Pero el mensaje no cambia. Ni siquiera me gusta que la realidad cambie. Ni siquiera me gusta la idea de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento como épocas. Si pudieras simplemente eliminar la única página no inspirada en tu Biblia es la página que está entre Malaquías y Mateo. Así es. Y me desagrada tanto esa página. Siempre he hecho esto. Doblo esa página en mi Biblia. Voy a doblarla en la mía. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una continuidad total del Nuevo Testamento. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, asume que conoces las historias de David y de Abraham. Así que esta idea de que hay una desconexión entre los dos es, teológicamente y metodológicamente, es absurda. Está tan profundamente arraigada en el pensamiento cristiano que la gente literalmente piensa que es una buena idea y lo han hecho durante cientos de años. Imprimir Nuevos Testamentos. Imprime un Nuevo Testamento. Imprime el Nuevo Testamento y repártelo. ¿Qué se supone que debes entender del Nuevo Testamento si no tienes el Antiguo? Sí, la peli de 2 horas. Te mostramos los últimos 30 minutos. Sí. El Nuevo Testamento comienza haciendo referencia a Abraham, a David y a los hijos de Israel. ¿Cómo se supone que vas a entenderlo? Bien, hay un punto que quiero señalar aquí. Pablo suelta una bomba justo en medio del versículo 25. Él dice, ahora bien, Agar representa el monte Sinaí en Arabia que corresponde a la ciudad de Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Eso es una bomba. Eso realmente es una bomba. Porque Jerusalén ocupaba un espacio enorme psicológicamente en la mente de todo el pueblo judío. El templo está allí. Ese es el centro del judaísmo. Es donde ha tenido lugar gran parte de la historia judía, en y alrededor de Jerusalén. Y que Pablo diga que Jerusalén, literalmente la ciudad de la paz, ahora está esclavizada. Quiero decir, estaban literalmente esclavizados porque estaban bajo el dominio romano. Se les permitía existir con una serie de, ya sabes, exenciones, pero vivían en esclavitud. Y Pablo utiliza, y esto habría sido un punto especialmente doloroso para cualquier judío en Galacia, para la audiencia, esto les habría dolido, ¿verdad? De la misma manera que, por poner una ilustración, no hace mucho tuvimos el 11 de septiembre, el 20º aniversario del 11 de septiembre. Como estadounidense, cuando pienso en el 11 de septiembre, cuando veo esas imágenes, es profundamente angustiante y doloroso porque a personas que se parecen a mí, que hablan como yo y que viven en el mismo país, les sucedió eso, ¿verdad? Y entonces existe esta identificación, ¿de acuerdo? Que es solo una fracción de la identificación que un judío habría tenido con Jerusalén al recordar que el primer templo fue destruido y que ahora el segundo templo ha sido reconstruido y están bajo la opresión y el dominio de poderes paganos.
Así que para Pablo decir que la Jerusalén actual está en esclavitud, habría dolido. Habría dolido. Habría dolido. Pero es cierto, y él lo dice teológicamente, si la iglesia en Jerusalén, y no solo la iglesia, sino Jerusalén en general, ha perdido a su Mesías, lo han crucificado. Se han apartado de él, no lo están siguiendo. Él dice, ¿saben lo que han hecho? Han vuelto a los elementos débiles y miserables, porque el Mesías apareció en el versículo más triste de todo el Nuevo Testamento, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así que eso es una bomba. Este concepto habría, Sonado muy fuerte. esto se me acaba de ocurrir. ¿Crees que está pasando algo más aquí donde Pablo está asociando muy específicamente a la Jerusalén actual, muy actual? Porque anteriormente en el libro él dice que estos falsos maestros son de Jerusalén. Han venido de parte de Santiago, de Jerusalén. Él está señalando aquí que los maestros que han venido a ustedes, que están causando confusión, que están espiando su libertad, esos tipos de Jerusalén, bueno, ellos están con Agar, están con Ismael, no están con Isaac, no están con Abraham, no están con Sara, no están... Bueno, podríamos ir incluso un paso más allá, lo cual estaría fuera de los límites de este estudio, pero Pablo está al tanto de las grandes profecías de Daniel 7, 8 y 9. Pablo sabe lo que va a suceder con Jerusalén. Pablo está familiarizado con las enseñanzas de Jesús. Él sabe que Jerusalén no va a perdurar. Quiero decir, por eso hay, creo yo, una especulación totalmente razonable de que Pablo fue el autor de Hebreos. Él está tratando de que dejen de pensar en ese templo, ese sacerdocio, esa ciudad, porque todo eso está por llegar a su fin. Y entonces Pablo hizo una pequeña crítica aquí, una crítica totalmente justificada a Jerusalén. Quiero decir que esta es la Jerusalén de la que habló el mismo Jesús. Jerusalén. La que apedrea a los profetas. Bien, ¿con qué frecuencia quise? Así que cuando Pablo dice esto, es una referencia absolutamente inequívoca a aquellos que habían venido de Jerusalén, y básicamente está tomando el tipo de prestigio y la posición que Jerusalén ocupaba en la mente judía. Y la está degradando. Él está diciendo, no. La Jerusalén que importa, dice, es la Jerusalén de arriba. Vamos. Y ahí es donde. Y esa Jerusalén que está por encima corresponde a la libertad, a Sara, a Isaac, a Abraham, al Mesías. Correcto. 28. Bueno, del 28 al 31. Ahora bien, vosotros, hermanos y hermanas, como Isaac, sois hijos de la promesa. Eso es un anuncio. En ese tiempo, el hijo nacido según la carne persiguió al hijo nacido por el poder del Espíritu. Así es ahora también. ¿Pero qué dice la Escritura? Y ahora, este es el punto central. Quiero decir, Pablo está llegando al punto central de todo su argumento aquí. ¿Qué dice la Escritura? Y deja que la Torá diga por él lo que él está diciendo a las iglesias en Galacia. Échalo fuera. Sí, por favor, expúlsalo. Eso es lo que... Ese es el mensaje. Deshazte de la esclava y de su hijo, porque la esclava y el hijo nunca compartirán la herencia con el hijo de la mujer libre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Quiero decir, literalmente, este es el punto central del argumento de Pablo. Esto es realmente el clímax. Échenlos fuera. Sí. Y no te circuncides. Llegaremos a eso en el próximo capítulo, pero echémoslos a patadas. Él había dicho antes, anatema, están bajo nuestra maldición. Me alegro mucho de que lo hayas recordado. Así que Pablo presenta aquí esos primeros anatemas, esas primeras maldiciones, allá en 6 y 7, 8, Génesis 1, 6, 7 y 8, donde dice, ya saben, malditos. Y si predican un evangelio diferente al que yo he predicado, y en realidad no ha mencionado mucho sobre estos adversarios hasta ahora. Sí, no dijo mucho más al respecto en el capítulo 2, nada en el 3, y solo ahora, al final del 4, finalmente dice, este es el punto, échalos fuera. Sí, no se anda con rodeos. Está diciendo que los falsos maestros están promoviendo un sistema falso, que son antipacto, antiunidad, están a favor de la exclusión, en contra de la inclusión. Pablo pudo haber dicho esto desde el principio, expulsen a estos tipos. Pero él primero argumenta y cuenta la historia del incidente de Antioquía en el capítulo 2. Luego pasa por este argumento escritural increíble, rápido, enérgico y sumamente persuasivo. Y cuando llega al clímax del argumento, dice, ahora hagan lo que saben que es lo correcto. Échenlos fuera. Sí. Bueno, esperamos que estén disfrutando de este estudio Tour de Force del libro de Gálatas. A veces hablamos un poco rápido. Estamos cubriendo mucho material, pero de nuevo, esto es un estudio bíblico y tú eres un estudiante de la Biblia. Si no, no estarías viendo esto. Y esto no son sermones, así que les pedimos que estudien el texto con nosotros. Esperamos que sigan haciéndolo. Ahora hemos cubierto la parte 6.
Nos quedan 2 sesiones para terminar el libro de Gálatas. Y realmente apreciamos el hecho de que amen las Escrituras y que se unan a nosotros en este estudio de la palabra de Dios. David, cerramos con una oración. Sí, vamos a hacerlo. Y hay algo que quiero decir cuando regresemos en la próxima sesión. Tengo nuestro próximo sermón, nuestro próximo estudio bíblico. Tengo una pregunta específica que quiero hacerte. Te voy a poner en aprietos. Creo que será mejor que sintonicen porque ni siquiera sé de qué se trata. Sí, se me acaba de ocurrir. Pero cerraremos esta sesión y al inicio de la próxima voy a comenzar haciéndote una pregunta difícil. De acuerdo. Padre Celestial, te amamos y te damos gracias, Señor. ¿Qué mensaje? La Jerusalén de arriba es libre. Y Padre, no queremos ser hijos de la carne. Queremos ser hijos de la promesa y del Espíritu. Padre, sabemos que a través del anuncio que nos has dado por medio de Jesús, somos hijos e hijas. Y Padre, esto no es algo que hayamos inventado nosotros. Tú nos dices que tu Espíritu entra en nuestros corazones. Tu Espíritu dice en nosotros y a través de nosotros, de vuelta a ti, Abba, tú eres nuestro único Dios. Y así, Padre, no queremos volver a los elementos débiles y miserables. No queremos regresar a los diversos accesorios de la modernidad y la idolatría que allí se presentan. Padre, la idolatría, ya sea antigua o moderna, siempre terminará en cenizas, esclavitud y ataduras. Padre, guíanos hacia adelante. Enséñanos cómo vivir a la luz de tu amor. Y Padre, perdónanos cuando a veces somos tentados a volver a Egipto. Ayúdanos a decir, adelante con Jesús, adelante con nuestro Padre. Y simplemente pensamos, Padre, que al comprender Gálatas, este libro antiguo nos está brindando tantas oportunidades prácticas y modernas para aplicar esta carta antigua. Y así ayúdanos a hacer eso por tu Espíritu y tráenos de regreso para nuestra próxima sesión. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.